pero mis nietos, pensar que van a llegar a tener una jubilación es muy poco probable. Dices, tus nietos, yo digo, incluso menos. Yo que tengo 34, me planteo que no sé lo que voy a cobrar. ¿Tú crees que puede venir un reset financiero a colación de estos que estás diciendo? Hay muchas personas que dicen que es la única salida a esto que tenemos con la espiral de la deuda. Sí, lo que pasa es que mucha gente que habla de la condonación de la deuda o el reset financiero lo ven como un apunte contable, ¿no? Quito de aquí y se desaparece. Y no es verdad. Yo me leí este verano el último libro de Ray Dalio, me parece brillante, ¿no? Sobre los cambios de los papeles de los imperios a lo largo de la historia, ¿no? Ya analiza el de Estados Unidos actual, el, la economía pujante de China como sustituto de Estados Unidos y luego rememora para atrás lo que pasó con pues, los distintos imperios, ¿no? El imperio británico, el imperio que había en torno a Países Bajos, cuando el florín holandés era la moneda reserva en el mundo, y antes de eso, qué pasaba con los imperios en España, en Portugal, qué ocurrió con las dinastías en China. Y al final siempre llegas a la misma conclusión. A lo largo de la historia se han producido reseteos financieros, pero no han sido reseteos sin dolor. Es decir, hay dos maneras, como dice él, ¿no? Está el reseteo ordenado y el reseteo brusco, ¿no? Cuando el reseteo de la deuda implica un cambio de régimen y de primera potencia mundial, normalmente viene acompañado de conflictos bélicos, porque nadie quiere ceder su terreno. Y entonces son Estoy de cambios, acuerdo. pues te vas a la historia y descubres los grandes momentos, ¿no? En los que ha habido un cambio de régimen de ese tamaño, lo que ha supuesto, ¿no? En términos de estados tremendamente violentos desde el punto de vista militar, ¿no? Por otro lado está el reseteo tranquilo, ¿no? Pero el reseteo tranquilo, como bien explica Ray Dalio, no quiere decir que no traiga crisis. Traen crisis económicas profundas, enormes, y que vienen casi siempre ligadas a una depreciación brutal de la capacidad de compra del dinero fiat, ¿no? Estamos viviéndolo ya. El ritmo al cual se deprecia el dinero es una barbaridad. Cuando estábamos con inflaciones del 2%, quiere decir que cada 10 años es como si tú el dinero que tengas guardado en una caja fuerte o lo tengas guardado bajo la almohada, directamente has destruido el 22% de tu capital, como si lo hubieses quemado, porque compra un 22% menos 10 años más tarde. Pero es que ahora no estamos con inflaciones del 2%, estamos con inflaciones totalmente desatadas, con lo cual el empobrecimiento de la población en este momento va a un ritmo sin parangón desde los años 80. Y eso acaba generando posicionamientos muy extremos, sobre todo en la sociedad, cuando descubres que la diferencia de bienestar entre los que tienen más y los que tienen menos cada vez es más grande, ¿no? Eh, yo no, es decir, la gente no termina de entender que cuando tú hablas de la deuda, dices, bueno, tú miras un mapa de cómo está distribuida la deuda de Estados Unidos, por poner un ejemplo, y dices, vale, la Fed tiene un montón. Digo, sí, es verdad, la Fed tiene un montón. Y es fácil hacer un reseteo entre la Fed y el gobierno estadounidense. Pero es que tiene China y tiene Japón. Exactamente. Es que Acreedora tienen planes, importante de deuda estadounidense. claro, es que tienes planes de pensiones invertidos en deuda que garantizan teóricamente la jubilación de buena parte de la población. Tienes compañías de seguros, tienes bancos de inversión, tienes ciudadanos. Es decir, tú no les puedes decir a la gente, no le puedes decir, oye, mira, te debía 1.000, no te los voy a pagar, o te debía 1.000, te voy a pagar 200. Porque dices, si haces eso, evidentemente estás dando un crédito al que está endeudado, estás regalando dinero al que está endeudado, se lo estás quitando al que lo ha prestado. Eh, con lo cual, cuando la gente habla de, no, pues que se netean, digo, pero ¿en qué mundo vivís? ¿Cómo que se netean? Es que no es tan fácil netear, es que siempre hay un ganador y un perdedor. Y normalmente el perdedor no va a estar dispuesto a asumir que le vas a robar dinero por la cara, para hacer encima lo mismo, porque muchas de las veces cuando la gente dice, no, se resetea, digo, ¿para qué? Para hacer lo mismo, ¿no? O sea, tú lo pones la cuenta a cero y te sigues endeudando, porque es lo que pretendes hacer. Y yo siempre les digo, tú piensa las condiciones leoninas que exiges a un país que hace default sobre su deuda a fin de condonarle esa deuda. Como ejemplo Grecia, les exiges una serie de ajustes en su modelo económico, en sus planes de pensiones, a nivel fiscal, les exiges muchísimo y pasan un calvario y entran en una crisis que dura años.
o cuando pasó con Argentina. Y a cambio de ese sacrificio de cambiar tu modelo económico, los acreedores asumen que o te alargan el periodo de devolución o hacen una quita. Pero claro, eso es un país. La gente está planteando, no, que haya Global. una condonación global. Digo, pero tú sabes de lo que estás hablando. Y China va a aplaudir eso, claro, ¿sabes? Claro. Y entonces llega un momento en que dices, no dudes que eso va a generar una crisis brutal con un riesgo muy elevado de que haya conflicto, además, bélico Sí. entre tanto. Y más ahora que hay una tensión ya reinante muy importante, ¿no? Entre Estados Unidos y China y entre el grupo de la OTAN y Rusia. Entonces, no es una solución. Es como decir, pues que le amputen una pierna. Digo, no, perdona, es que es muy grave amputar una pierna o dos piernas. Es decir, hablas de ello como que le ponen una tirita. Entonces, creo que hay que ser un poquito más racional, ¿no? Cuando se habla de condonar la deuda. No es algo sencillo y si llegásemos a ese punto, tendría unas repercusiones brutales. Imagínate que de repente un día descubres que hace default en el pago de la deuda a Estados Unidos, ¿no? La primera potencia del mundo. Dices, ¿qué va a pasar entonces? Digo, que estamos más cerca de una guerra, esa es mi visión. Y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Entonces, creo que hay que ser un poquito más maduro, ¿no? Y cuando se plantean soluciones a los problemas actuales, hay que descubrir que no hay una salida sencilla, que no hay una salida sin dolor, básicamente, a la situación que tenemos ahora mismo. Vamos, que estoy de acuerdo, compro absolutamente el discurso que estás diciendo porque es que siempre he pensado lo mismo. Y fíjate que a colación con esto que dices, y yo hace poco discutía con el tema de las pensiones, por ejemplo, que hay mucha desinformación con todo esto y decía, vamos a ver, si vamos al ritmo que estamos gastando dinero público y con el endeudamiento constante, ahora mismo tenemos ya dos contribuyentes por pensionista y es que en pocos años vamos a tener 1-1 en España. Es que eso, se vea por donde se vea, no es sostenible. No, sí, no es sostenible. ¿Qué vas a estar emitiendo deuda al 400, 500% del PIB? ¿Vamos a ver eso de verdad a costa de más impuestos y más? Claro, es una asfixia al ciudadano al final. O sea, es un esquema Ponzi, como muchos dicen. Estoy de acuerdo en eso cuando estemos 1-1. No te digo cuando estábamos 10-1. Es un sistema redistributivo, bonito. Si tienes una pirámide, lógica, ¿no? Pero cuando está invertida, claro. Sí, eso pasa mucho en las economías emergentes donde la población, la base de la pirámide, la población joven es muy grande, ¿no? Con lo cual tienes una expectativa de sostenibilidad de las finanzas públicas mucho mayor, pero en las economías que ya son las del viejo continente que decimos en Europa o Estados Unidos, y si te vas ya a Japón es un ejemplo probablemente de una ventana hacia el futuro de lo que nos espera, ¿no? Y dices, claro, ¿qué pasa cuando la tasa de natalidad se contrae tanto y la edad de jubilación o la esperanza de vida, más que la edad de jubilación, la esperanza de vida cada vez es mayor, ¿no? Es decir, antes plantear llegar a los 90, 100 años era algo rarísimo y cada vez se convierte en algo más normal y probablemente en la próxima par de décadas será algo habitual, ¿no? La gente que cumpla 90 años o sobrepase esa edad, pero todos queremos jubilarnos a los 65, 67, según qué países, con lo cual dices, sí, es que antiguamente el plan de jubilación prácticamente trabajaba con la expectativa de que te jubilabas, vivías 5 o 6 años más y te morías, porque era la esperanza de vida que teníamos hace 60, 70 años, pero eso ya no es una realidad. Entonces, no cambiamos las bases de hasta cuándo hay que trabajar. La natalidad se contrae muchísimo respecto a lo que teníamos hace 5 o 6 décadas y acabas teniendo un rombo en lugar de una pirámide, ¿no? Ahora tienes ya una situación en la que cada vez la base es más estrecha, la población que está en medio es la que está con mayor densidad de población y el pico todavía no es más ancho. Pero en Japón empieza a acercarse ese momento. Y dices, vale, ¿cómo es de sostenible mantener a la población que no trabaja con aquellos que cada vez son menos y que sí están trabajando? Digo, pues es complicado y si encima el salario de los que empiezan a trabajar es tan bajo, porque se da la circunstancia de que ganan más los jubilados de lo que ganan los jóvenes entre los 20 y los 30 años, llega un momento en que dices, es un sistema que va a morir en sí mismo, ¿no? Y es deficitario. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, de momento estamos solucionando el problema como hacemos siempre, con más deuda, ¿no? Una transferencia de dinero, pedimos dinero, el gobierno pide dinero para financiar un déficit de la seguridad social, un déficit, dices, bueno, ¿cuánto tiempo vas a hacer esto? En lugar de meterle mano al modelo,
Y dices, bueno, ¿y cómo le metes mano? Digo, pues justo contrario a lo que han hecho. Es decir, quitas la desgravación o reduces la desgravación en los planes de pensiones privados. Digo, no, por Dios, tendrías que estar fomentando planes de pensiones privados o como hacíamos antes, casi una obligación con los Montepíos, ¿no? Es decir, no, mira, una parte de tu salario sí o sí tiene que ir a tu futuro porque no vamos a ser capaces nosotros de darte una pensión que te permita vivir con cierta dignidad, pero desincentivamos eso. Y ahí me hace gracia porque hay mucha gente que dice, no, claro, es que los únicos beneficiados son los que tienen dinero. Digo, no, beneficiados somos todos. Es decir, es que a la larga no puedes confiar. Yo a lo mejor que tengo 56 puedo contar con todavía una jubilación, digo, pero mis nietos, pensar que van a llegar a tener una jubilación es muy poco probable. Con lo cual tienes que trabajar en un modelo o bien que mezcle la parte privada y la parte pública, o al menos fomentar la educación financiera para que la gente trabaje con la expectativa de que cuando deje de tener un puesto de trabajo y recibir un salario por él, tiene que haber generado un colchón suficientemente bueno como para poder seguir viviendo, ¿no? Y es un mensaje muy, muy duro y los políticos no lo quieren dar, pero es la realidad a la que se va a enfrentar mucha gente en las próximas décadas, ¿no? Y Es que, es lamentable. fíjate, Pablo, que lo que dices me parece que es grave por lo que está por venir. Dices, tus nietos, yo digo, incluso menos. Yo que tengo 34, me planteo que no sé lo que voy a cobrar. Y fíjate el dilema que tenemos la generación millennial, ¿no? Ahora mismo, que es en la que me enmarco en mi caso personal. Ahora, yo soy autónomo, suben las tasas de autónomos más, se supone que para financiar esto, pero yo llego a ese periodo de jubilación cotizando por lo que me toque y a lo mejor la pensión que me debiera tocar sobre el modelo actual es la mitad, o un 30% menos, o un 40%, o lo que sea, ¿no? Dices, hombre, han cogido mi dinero para financiar las pensiones de otro, pero no la mía, con lo cual yo tengo que pagar más ahora y ahorrar en lo privado, si quiero tener un porvenir óptimo. Entonces, claro, dices, no se está siendo justo realmente con estas generaciones, tanto la mía como los Z que vienen por detrás y las de más abajo todavía, que es lo que estabas comentando. Claro, esto, ¿qué se debería hacer en realidad? Fomentar el ahorro privado, sí, educación financiera y, por supuesto, pues eso, destinar tanto a fondos de inversión como a planes de pensiones, que ahora mismo creo que me parece que te dejan solo 2.000 euros deducibles en los planes de pensiones, cuando antes eran 8.000 o han ido cada vez menguando más. Esa sería la máxima solución, más allá de políticas de natalidad, que lo hemos escuchado mucho, entrada de inmigración, por supuesto. Claro, habría que hacer todo eso a la vez, ¿no? Que es quizá lo difícil. Sí, lo más probable es que no haya un solo movimiento que te solucione el problema, ¿no?